veces ponemos un dicho para ciertas personas que no se comportan bien, porque nunca hacen bien a nadie. A los de fuera nunca les hacen bien. Y ponemos una frase, un dicho para poner una lógica en ese hombre y decimos, no hace bien dentro, ¿cómo va a hacer bien fuera? Reyes, decimos, si no hace bien a los de su casa, ¿cómo se va a comportar para hacer bien a los que no son de su casa? Y ponemos ese dicho para hacer una lógica, porque hay que ser un realista. Nuestro compromiso mayor siempre es con los de dentro. De hecho está que el propio Espíritu Santo toma a Pablo en el capítulo 6 y versículo 10 de Gálatas. Dice, siempre que tengáis oportunidad, haced bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. El Espíritu Santo de alguna manera da a entender que entre mucho bien que podemos hacer a los de fuera, a los que están por alrededor de lejos, pero que nuestro compromiso mayor siempre es con los de dentro. Hoy vengo a decirte que tienes un compromiso con tu iglesia. Haz bien a tu iglesia. Haz bien a tu iglesia. A veces valoramos a los de fuera y a los de dentro. A veces prestamos una atención, una estima al hermano. Y yo no te digo que no lo valores, pero tu compromiso mayor, tu estima más, haciendo más hincapié, tiene que ser con los de dentro, con los que te rodean. Si alguien viene de aquí de forma mecánica, un culto más, echo la ofrenda y me marcho para casa, hoy viene Dios a decir que cambia de actitud. Edifica, 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 edifica. Ayuda al que puedas. Amén. Trajeron a aquel hombre que estaba con necesidad a Jesús. Y Jesús lo sanó. Hicieron un gran esfuerzo en traer a aquel hombre a Jesús. Pero el milagro lo hizo Cristo. El milagro lo hizo Jesús. Solo un encuentro personal con Jesús produce cambios genuinos. Solo un encuentro personal con el Hijo de Dios produce cambios reales por dentro. Nosotros y la gente se puede alegrar de que vengas y te puede ayudar para que no faltes a un culto, pero no te olvides de esta verdad. Solo un encuentro con Jesús produce cambios reales en el interior de la persona. Jesús dijo en el capítulo 17, versículo 3 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Solo un encuentro con Jesús produce cambios genuinos y verdaderos. Capítulo 8, Jesús dice a los que creían en Él, y dijo, si vivís en mi palabra y permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, somos descendencia de Abraham, como dices que seréis libres. Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Si el Hijo de Dios os libertare, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente el Espíritu Santo puede coger el bisturí de la palabra y hacer una intervención interna, haciendo una circuncisión
en el corazón, extirpando los males que nos excluyen de los planes y de los propósitos de Dios, haciéndonos libres del pecado y de la condenación. Si el Hijo de Dios os libertare, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seré libre. Necesitamos un encuentro con Jesús, con Jesús, con Jesús. ¿Saben? No era fácil que traer a aquel hombre necesitado a los pies de Jesús. No era fácil, porque no es como ahora. A uno que le duele la muela, que le duele la cabeza, que tiene jaquecas, que le duele el estómago. Yo voy, lo monto en el coche, hago 1 kilómetro, 2, 3, los que sean, los llevo al hospital. Y sale una señora con una sillita, lo monta, lo meten para adentro y allí los doctores lo atienden. El esfuerzo es mínimo, pero en aquel tiempo el esfuerzo era muy grande. Además se agradó Dios porque fue movido por 2 principios que siempre tocan el cielo. Número 1, la fe. Ellos creían firmemente que Jesús tenía poder para sanar y que Jesús iba a sanarle. Y número 2, el otro principio era el amor. Se movieron por amor. No era fácil. No se crean que era un placer. No, como he dicho, hoy es muy fácil llevar a una persona al médico porque lo monto en un coche. En aquel tiempo tenían que cogerlo en la camilla y entre 4 andar por las calles polvorientas de Capernaum hasta llevar a Jesús, hasta llevarlo hasta Jesús. No era fácil, costaba, no era por placer. Pesaría 70, 80 kilos o quizás más. Cogiste 4 hombres, cárgalo andando. No sé cuánto tiempo, 1 kilómetro, medio kilómetro, cuesta, era sudar la gota gorda. No era fácil. Como hoy en día hacemos muchas cosas y lo hacemos más por placer que porque nos gusta, que por fe o por amor. Hoy hacemos cosas para Dios y lo hacemos más porque nos gusta, por placer que por amor, porque es un placer venir al culto, es un placer, Antonio, codearme con gente buena y charlar con ellos, es un placer escuchar cómo estos niños y estas niñas cantáis con tanta excelencia al Rey de Gloria, es un placer escuchar la palabra de siervos que pasan por aquí, que os enseñan principios para el vivir diario, es un placer ocupar esos cargos y esos títulos, y a veces es más porque me gusta que por fe, es más porque me agrada que por amor a Dios o por amor a su obra. Y no estoy diciendo que hagas las cosas, que no hagas las cosas que te agradan, no, haz las cosas que te agradan, pero incluye en eso que te agrada, incluye fe, incluye amor, incluye fe, incluye amor, para que lo que hagas se convierta en olor fragante, que suba al trono de la gracia, y Dios mira y vea, hay fe, y Dios mira y vea, y diga, hay amor, lo apruebo, lo apruebo, lo apruebo. Dios reprenda todo mecanismo, Dios reprenda toda humanidad, incluye a Dios fe, incluye a Dios amor, y que Dios lo apruebe, y que Dios lo apruebe, y que Dios lo apruebe. En cada culto tenemos que ser aprobados por Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Da un aplauso al Rey, por favor. Y dice la Biblia que cuando Jesús ve que traen a ese hombre con esa necesidad, y dice la Biblia, viendo la fe de ellos, dijo a aquel hombre, hijo, ten ánimo. Qué importante es que Jesús hable y te diga, ten ánimo. Cuando te lo digo yo, ten ánimo, mi recurso simplemente es una palabra, pero Dios tiene poder para mover el cielo, mover las estrellas y para hacer cualquier cosa. Pero aquel hombre le dijo, ten ánimo, y dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice la Biblia, y algunos
de los escribas comenzaron a cavilar en sus corazones. ¿Qué dice este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? Se está poniendo en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Dice, algunos de los escribas, uno de los trabajos del Sanedrín era vigilar quién era un falso profeta y descubrirlo. Así que los escribas que estaban allí, posiblemente Emilio, estaban en comisión para vigilar qué decía, qué enseñaba y qué administraba Jesús. Como son escribas, les han dado lugar y están en primera fila y han escuchado directamente de Cristo: tus pecados te son perdonados. Y automáticamente la Biblia dice, algunos de los escribas, no eran todos, algunos, mientras unos venían con un corazón negativo para pillar a Jesús en alguna palabra y poder condenarle, algunos venían con un corazón positivo, queriendo entender que Jesús enseñaba y que Jesús administraba. Y la Biblia marca la diferencia diciendo, algunos, todos eran escribas, todos eran maestros, todos eran expertos de la Torá, pero no todos venían con el mismo corazón. Por eso la Biblia marca una diferencia, dice algunos, porque Dios siempre va a juzgar por el corazón que traemos delante de la presencia bendita del Señor. La Biblia enseña y dice, David, hijo de Isaí, conforme el corazón de Dios. No habla del cargo, no habla del título, no habla del rango, está hablando del corazón que traía David delante de la presencia del Señor. Traía un corazón que le amaba, un corazón que le creía, un corazón que le respetaba, un corazón que le obedecía, porque Dios siempre va a juzgar, es el corazón que traemos delante de la presencia del Señor. La Biblia enseña que Jesús hizo prodigios, milagros y señales y maravillas, y en cierta ocasión hizo Dios multiplicación de peces y de panes. Y cuando comió 15.000 personas aproximadamente, 5.000, sin contar mujer y niños, unas 15.000, dijo, recoger lo que sobra. Y lo recogieron, 12 canastas. Y los hombres que vieron aquella señal, los judíos, quisieron apoderarse de él para hacerle rey. Pero dice la Biblia, y Jesús se marchó al monte solo, porque Jesús veía el corazón que traía. No es que creían, no era espiritualidad, era egoísmo. Veía que le solucionaba el problema del alimento. Pocos de ver después, vemos que lo encuentran en Capernaum y le habla con palabras tiernas, con palabras cariñosas. Señor, te hemos buscado. ¿Dónde estaba? Queremos estar contigo. Jesús le dice, de cierto os digo, que no venís porque creéis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vinieron con palabras tiernas, con palabras cariñosas, pero es que a Jesús no hay quien se la dé, a Jesús no hay quien le engañe. Él sabe qué corazón tenemos, Él sabe con qué corazón venimos. Por eso no debemos preocuparnos en crecer en cargos, en títulos, en rangos. Tenemos que preocuparnos de venir con un corazón que le cree, con un corazón que le ama, con un corazón que le adora, con un corazón que le siente. El apóstol San Pablo dice, unos predican por contienda y por envidia, otros de buena voluntad. En esto me gozo, en que el evangelio es esparcido. No dice que predicaran una falsa doctrina ni una falsa enseñanza, pero la Biblia marca una diferencia, porque todos predicaban, pero no todos estaban siendo aprobados por el Señor. Por eso la Biblia en esta gente dice, algunos de los escribas, marca la diferencia. Tenemos que venir con un corazón que le cree, con un corazón que le ama, con un corazón que le respeta. Basta ya mecanismo, basta ya mecanismo. Hay que ser adoradores, hay que ser creyentes, hay que ser amadores de Dios, y que Dios apruebe. ¿Qué ha aprobado Dios hoy en esta tarde? ¿Qué ha aprobado Dios en esta tarde? ¿Ha sido rutina el venir yo aquí? ¿O he venido en fe, creyéndole, amándole, respetándole, adorándole? Es una pena, teniendo la dicha de que Dios está aquí, me marche sin que Dios me apruebe. Amén.
trajeron al paralítico. Y Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Cuando ellos escuchan esto, dicen: esto es un blasfemo. Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús le dice: ¿por qué penséis mal en vuestros corazones? Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Ellos decían: claro, como bien puede decir tus pecados son perdonados, como no se puede comprobar. Ellos tenían una costumbre. Los rabinos enseñaban en aquella época, en los tiempos de Jesús, según algunos expertos, enseñaban, miren lo que sea: no hay muerte sin pecado, ni dolor sin transgresión. Ellos creían que nadie se podía sanar si antes los pecados no le eran perdonados. Ellos decían: bien puede decir tus pecados te son perdonados, como no se puede comprobar. Y ahora Jesús le dice: ¿qué pensáis? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, coge tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia: y aquel hombre se levantó, cogió el lecho y se marchó a su casa. Si ellos creían que nadie podía ser sanado sin antes los pecados fueran perdonados, y aquel hombre se levanta de su paralítico y se levanta y se sana, eso les manifestaba que Jesús legalmente tenía poder para perdonar los pecados, que Jesús tenía poder para perdonar los pecados. Y no solamente que tenía poder para perdonar pecados, sino que les estaba enseñando y mostrando y obligándoles a pensar que Jesús legalmente se podía poner en el lugar de Dios, y les estaba obligando a pensar que Jesús era como ellos, de carne y hueso, pero que por dentro Jesús era divino, que Jesús por dentro era el Hijo de Dios, que Jesús por dentro era el Dios de Israel, que Jesús por dentro era el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y cuando ellos ven que el paralítico se levanta, como ellos creían que nadie podía perdonarlos, que nadie se podía levantar si los pecados no son perdonados, y se levanta, les pega un so, no saben cómo gestionar, está perdonando realmente pecado, cómo ocurre esto, pero les administra con tanta claridad que se quedan sin palabras. Y yo quiero que entiendan esto con claridad: Jesús perdona pecados, Jesús perdona pecados, Jesús rompe las cadenas del pecado, Jesús purifica las vidas, Jesús produce nuevas criaturas, Jesús produce nuevos nacimientos, haciéndote hijo, haciéndote salvo, haciéndote heredero. Jesús perdona pecados, Jesús perdona pecados. Una de las obras más fuertes que tiene Satanás ha sido esclavizar a la humanidad al pecado. Y ahí los tiene, atados en el pecado. Pueden mejorar, pero no pueden dejar de practicar el pecado. Y la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ante este problema, la Biblia se remonta para traer una solución. Ante este problema, la Biblia se remonta para traer un arreglo. Ante el veneno de la serpiente, la Biblia se remonta para traer un antídoto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la Biblia continúa diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para romper las cadenas de las tinieblas. Y continúa el verso siguiente diciendo: y el que es nacido de Dios no practica el pecado, y no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En la simiente de Dios, el Espíritu Santo dentro de la persona, rompiendo las cadenas, haciendo nueva criatura, nuevo nacimiento, haciéndole salvo, haciéndole hijo, haciéndole heredero. Jesús perdona pecados, Jesús perdona pecados.
Amén. Jesús dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si Jesús le perdonó los pecados, realmente se los perdonó. Es obvio, ¿no? Pastor, y si le perdonó los pecados, es porque ese hombre era un pecador. Es el único pasaje que yo encontré en la Biblia, aunque hay otros pasajes, pero hablan del mismo hecho, que Jesús administra primero sanidad en el alma y luego sanidad en el cuerpo. Si ellos creían que nadie podía ser sanado sin antes los pecados sean perdonados, miren, vio al paralítico y dijo: tus pecados te son perdonados. Pero la Biblia dice: y viendo la fe, dijo al paralítico. La fe de los que le traían, no la fe del paralítico. No quiere decir que este hombre no tuviera fe como para rechazar a Jesús, no. Pero sí podemos denotar por la Escritura que este hombre tiene un problema en relación con su fe. Y si él se siente pecador, y la enseñanza de los judíos ortodoxos era que nadie se podía sanar sin antes los pecados sean perdonados, y este hombre se siente pecador, este hombre tiene un estorbo para recibir la sanidad de Jesús. Y hace Jesús administrarle conforme la necesidad que tiene, y dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, para que, sintiendo el perdón de Dios, apartara el estorbo y pudiera recibir la sanidad que Jesús le iba a administrar. Porque Dios, en plena sabiduría y en pleno amor, quitaba el estorbo para que Jesús pudiera bendecirlo, tocarlo, sanarlo en el alma y en el cuerpo. Porque los hombres lo complicamos, pero Dios siempre lo facilita. Los hombres lo complican, pero Dios siempre lo facilita. Es lo que hizo Dios con Adán. Adán peca y se esconde entre los árboles del huerto porque escucha la voz de Dios. Y viene Dios diciendo: Adán, ¿dónde estás tú? A tal caso Dios no sabía que Adán había pecado. A tal caso no sabía Dios que Adán se había escondido. Sí, era Dios en puro amor y en pura misericordia, facilitando las cosas para que confesara su pecado y Dios pudiera perdonarle y restaurar la intimidad y la restauración de la vida en la intimidad con Dios. El hombre falla, pero Dios quiere perdonar, Dios quiere levantar, Dios quiere restaurar. No sé si alguien ha fallado, pero quiero que sepa: Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere salvar. Jesús perdona pecados, Jesús perdona pecados. Eres la ilusión de Dios. Eres la alegría de Dios. Eres el gozo de Jesucristo. Permíteme respaldarlo con textos bíblicos. Vemos a Jesús en Getsemaní, en su ministerio en esta tierra, en los momentos más difíciles. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y oraba a Dios diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía no solamente el escarnio y el sacrificio, sino que sabe que hay un momento determinado donde el Padre va a girar y le va a dar la espalda. Y Dios iba a mirar a la humanidad en misericordia, en gracia, pero dando la espalda a Jesús, tratándole como si fuera un pecador. Y le duele tanto a Cristo que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta culpa, de esta copa. Se cumplía la profecía de los salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ora de esta manera, pero dice un texto de la Biblia que me encanta, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, si la memoria no me equivoca, dice: y puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio y menospreció la cruz. Sufrió el oprobio y menospreció la cruz. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Era usted redimido por la sangre de Jesucristo. Era usted salvado, glorificando el nombre santo del Señor. Eres la alegría de Dios, eres el gozo de Jesucristo, eres la ilusión del Espíritu Santo. Dios te quiere
perdonar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar. Reprendo todo pensamiento equivocado. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está hablando de una persona que tiene una necesidad, para hallar el oportuno socorro. ¿Qué te pasa? Dios tiene aquello que tú necesitas. ¿Qué te pasa? Dios tiene aquello que tú necesitas. Y como he dicho, yo voy a cortarlo aquí. No voy a continuar más. Pero quiero que te pongas en pie un minuto. Ponte en pie un minuto. Porque Dios te ama. Porque podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Apaga la luz, es un minuto. No suelo hacer esto, pero hoy vamos a adorar a Dios. Apaga la luz. Levanta tu mano conmigo y repite conmigo: Señor Jesús, quiero confesar que tú me amas. Quiero confesar lo que está escrito en tu palabra, que Satanás